Pero de inmediato vamos a comenzar con nuestro primer invitado de esta noche y se trata del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien se encuentra hoy con nosotros. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, buenas noches a todos y buenas noches al público televidente. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por habernos acompañado y aceptar esta invitación. De inmediato queremos preguntarle cómo se encuentra su campaña. Ya ha comenzado a visitar municipios. ¿Cómo ha sido esa retroalimentación de parte de los electores populares, sabiendo que usted nuevamente regresa a la política? Bueno, comenzamos preparándonos para una primaria. Y la primera etapa pues era esta cosa engorrosa de los endosos. Pero ya está solo. Bueno, por eso, comenzamos con eso, así que habíamos estructurado una campaña, la habíamos pensado que había que ir a una primaria en junio, que había que levantar 8,000 endosos. Sucedió lo que pues todo el mundo sabe, pero los primeros 4,000 y pico de endosos se recogieron sin ningún problema. Luego de eso, pues he hecho una especie de pausa, porque entonces ahora hay que ajustarla diferente, no hay una primaria, pero me siento muy cómodo, muy a gusto con la receptividad, particularmente del pueblo popular. Y gobernador, le quería preguntar, usted ya está corriendo solo, como nos acaba de decir, pero ¿cuál de los candidatos es hacia el que usted más se inclina, al candidato, o los precandidatos, debo decir, del PPD a la gobernación? Pues mira, déjame decirte, cuando yo estaba en el proceso de tomar la decisión final de aspirar a finales del año pasado, yo me reuní con Eduardo Batia y me reuní con Carmen Yulín Cruz. Y les dije lo siguiente a ambos. Obviamente en aquel momento también pensaba que yo iba a ir a una primaria. Le dije, vengo a hablar contigo, estoy en esta última etapa de tomar mi decisión, no vengo a pedirte el endoso, ni tampoco vengo a ofrecerte un endoso. Yo llevo tiempo reclamando que el Partido Popular se tenía que abrir a primaria y que en las primarias tiene que ser el elector popular, desde mi perspectiva, definida de la forma más amplia. O sea, yo creo que debemos atraer a aquellos que ya dicen que no son populares, pero eran populares. Así que desde esa perspectiva, yo puedo trabajar con cualquiera de los que salga electo. Quería preguntarle, y disculpa Mari Carmen, uno de los precandidatos, Charlie Delgado Altieri, se expresó en un momento dado, de hecho me dijo a mí durante una entrevista, que una candidatura nuevamente de Aníbal Acevedo Vilá para cualquier puesto en el PPD era algo negativo para el partido y que usted debería pues reconsiderar. Su respuesta a ese argumento de quienes dicen que usted tal vez debería ya echarse a un lado en lo que es el mundo político. Mira, la pregunta que se va a hacer el pueblo de Puerto Rico el 3 de noviembre cuando tenga esa papeleta es, en el caso mío, si Aníbal Acevedo Vilá está capacitado y tiene la experiencia para ser comisionado residente. Esa es la pregunta. Si yo puedo hacer o no puedo hacer el trabajo. Lo demás es de los analistas políticos y yo lo entiendo. Y obviamente, comparando con la actual incumbente, si la gente entiende que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos hoy está mejor que hace 3 años atrás, pues Jennifer González es la alternativa. Si la gente entiende que la relación se ha deteriorado, que hoy tenemos más agencias en sindicatura, que tenemos todos los problemas que hemos vivido, pues yo me ofrezco como una alternativa con mi experiencia, con mi capacidad de trabajo y con la voluntad de hacer lo que hay que hacer. Aníbal, cuando usted retorna a la política, sabe que venía a discusión, venía a traerse a la discusión algo que quizás es un poco difícil para usted hablarlo, algo que le consumió de su tiempo, de su espíritu, y es el caso en el que usted fue procesado criminalmente en el Tribunal Federal en el 2008, ya hace una década. Hubo momentos difíciles ahí, pero una de las estrategias que optó por usar el equipo de defensa suya era estipular ciertos testimonios, gente que iba a decir, ustedes estipularon que ciertos testigos iban a decir algo, que ese algo en particular era que ellos habían dado donativos políticos que no habían sido bien dados. Es decir, familiares suyos iban a testificar que sus contribuciones políticas no se hicieron adecuadamente. Eso ustedes lo iban a estipular y en efecto lo estipularon. Y yo sé, como abogado criminalista, que usted salió bien y salió airoso de ese proceso, pero eso es algo que usted reconoció ante un tribunal de derecho. ¿Qué explicación usted tiene para la gente que todavía puede tener algún cuestionamiento sobre eso? Mira, hasta ahora, a los que me habían hecho esta pregunta, yo no había querido contestarla. Voy a mencionar a la persona porque Jay Fonseca, de una estación colega, convirtió en su issue. Y yo simplemente le dije, invítame a tu programa y con mucho gusto te la contesto. Han pasado 2 semanas y media, no me ha invitado al programa y con mucho gusto se las contesto. Primero, para que estemos claros, esto se discutió, se cubrió por la prensa, se presentó por los fiscales. Esto es una película vieja. O sea, esto es un refrito de algo que sucedió. Yo nunca he negado que eso sucedió. Está ahí estipulado. Pero primero una aclaración. Se ha dicho que yo no quise que mi familia testificara. No, no es así. Quien no quiso que mi familia testificara fue la fiscalía.
porque sabía que eran unos testigos demasiado débiles para ellos. ¿Qué sucede? Tú como abogado criminalista sabes. Entonces Fiscalía fue donde nuestros abogados dijeron, bueno, nosotros no quisiéramos sentar a la familia, ustedes están dispuestos a aceptar que eso es lo que ellos dirían. Y mis abogados dijeron, mira, esto es tan inconsecuente que no hay ningún problema. Así que yo renuncié a mi derecho a contrainterrogar y se bajaron para el récord lo que hubiera sido el testimonio de mi familia. Yo en aquel momento... ¿Cuál hubiese sido ese testimonio? El testimonio, lo que tú acabas de decir, que ellos dieron unos donativos y que no recordaban quién se los había otorgado, pero que no eran de ellos. Y yo no negué eso en ese momento y nunca lo he negado y no lo he negado en este momento. Y no lo niego. Obviamente, no, porque yo quisiera tener la oportunidad de explicar y después ponerlo en el contexto de todo el caso. De todo el caso. Mis abogados entendieron que eso era una cosa que no tenía ninguna consecuencia. Y así lo entendió el jurado. Pero, gobernador... Así lo entendió el jurado. Pero que estemos claros, nunca en el juicio salió nada, ni de contratos de gobierno, ni de favores para nadie. Todo fue relacionado con campañas políticas. Y en ningún lugar en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, han acusado a nadie por cosas como esa. Eso se trabaja en la Comisión Federal de Elecciones y en el caso de Puerto Rico, en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Sabes qué? Yo no tengo ni una multa de la Comisión Federal de Elecciones, ni una multa de la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico. Mucha gente se olvida. A Luis Fortuño, la Comisión Estatal le puso $100,000 de multa. Así que aquí, eso fue lo que sucedió y yo nunca lo he negado. Pero... Termina. No, es que si vamos a hablar del juicio, pues yo quiero ponerlo en el contexto. Porque también mis abogados aceptaron eso que estaba sucediendo allí. Mira, esto empezó... La gente hay que recordarle la historia. Esto empieza por una querella de Carlos Romero Barceló, por asuntos de campaña, no de gobierno, de campaña. Y Carlos Romero Barceló, en lugar de ir a la Comisión Federal de Elecciones, ¿a dónde fue? A donde su amiga Rosemilia Rodríguez. Rosemilia Rodríguez recibe la querella y en lugar de decir, esto refiéralo a la Comisión Federal de Elecciones, investiga. Y ustedes lo vieron. Nunca en la historia de Puerto Rico se ha filtrado más de una investigación que en mi caso. Nunca. Y eso es ilegal. Gobernador, usted puede decirnos aquí que no violó en ningún momento lo que es la ley electoral. No hubo ninguna conclusión del tribunal, del jurado, que hubo violación de ley, pero es que yo quiero ponerlo en el contexto. O sea, porque hay que entender qué fue lo que pasó en aquel momento, hace ya más de 12 años. Todos los días se filtraba algo, todos los días. Y ahorita yo les voy a decir que ya yo finalmente sé quién era, con quién era que trabajaron esto políticamente. En todo momento yo dije, esto es una investigación política, motivada políticamente. Llegó, fíjate si era tan motivada políticamente, que 2 semanas después de las elecciones, el juez Barbadoro, sin presentar nada de evidencia, de leer los papeles, desestimó 15 de los primeros 19 cargos. Le dijo a la Fiscalía Federal, esto no aguanta ni la tinta con la que las has escrito. Obviamente nunca sabremos qué hubiera pasado si esa desestimación hubiera ocurrido 2 semanas antes de las elecciones. Nunca sabremos qué hubiera pasado si el juicio hubiera sido antes de las elecciones. Sí. Ángel, de verdad. No, tranquilo. Entonces, después de todo ese proceso, se da el juicio. Y mis abogados deciden que el caso estaba tan y tan flojo que no se presentó ni una pizca de evidencia. Nada. Ni un testigo, ni un papel, nada. Y en 45 minutos, el jurado dijo, no culpable. Y aquí quiero también aclarar 2 de las grandes mentiras. Número 1, él salió no culpable. Él no salió inocente. No hay una... Tú lo sabes. A los jurados le dan 2 opciones. Check, guilty or not guilty. No le dan innocent. Eso no existe. Así que en la realidad, not guilty es inocente. Lo segundo que han dicho por ahí, es que había un jurado solamente que estaba a favor de Aníbal y pues por eso fue que lo subieron. No, a nivel federal es unánime, 12-0. 12-0 culpable, 12-0 no culpable. Bien. Siempre pensé y estaba convencido que esto estaba motivado políticamente. Las conexiones de Rosemilia Rodríguez con el PNP ya quedaron evidenciadas. Hace 1 o 2 años atrás estaba bailando con Jennifer González en un concierto de reggaetón y los otros días se unió al equipo de Wanda Vázquez. Pero yo nunca había tenido la evidencia de cómo era la filtración. ¿Y cómo era? El tiempo es algo increíble y las vueltas que da el mundo. ¿Qué usted tiene ahí, gobernador? Yo tengo una persona que ya dijo públicamente con quién era que se filtraba todo. ¿Y sabes con quién era? Con Tomás Rivera Schatz. ¿Y sabes quién lo dice?
O sea, pero para tenerlo claro, Tomás Rivera Chatz, según usted, es Era el enlace con la Fiscalía Federal. O sea, que según lo que usted nos está diciendo aquí, la Fiscalía Federal se comunicaba con Tomás Rivera Chatz y Tomás Rivera Chatz se lo comunicaba a la prensa. ¿Y sabe quién lo dice? Jay Fonseca. En una columna en el periódico Primera Hora del 12 de diciembre. Le voy a leer los párrafos fundamentales. Se llama, esto es cuando Tomás Rivera Chatz le cae encima a Jay Fonseca y tienen su... Se llama Las amenazas de Rivera Chatz al puerquito. Voy a leer algunos párrafos. Yo conocí al otro Tomás Rivera Chatz. Cuando comencé en la radio, era el influyente secretario general del PNP y comisionado electoral. Entonces hacíamos un programa que se llamó Encontrados en el 580 con Toñito Cruz y Juan Dalmau. Esta es la época que yo soy gobernador, porque después es que él es presidente del Senado. Dice más adelante, Tommy me llamaba cada vez que él me había adelantado algo y pasaba semanas después. Siempre me llamaba cantando Lara, 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 en el tono de te lo dije. Dice más adelante, Tommy, el que no iba al aire, era un tipazo. Luego me fui a Red 96, un fallido intento de FM. Allí recuerdo haber recomendado que nos lleváramos a Tommy para que hiciera el programa de las tardes a las 5 p.m. Tommy y yo nos hicimos aún más cercanos tras mi recomendación e insistencia de que lo cogiera. Y acá en esto. De hecho, Tommy sabía todo lo que pasaba en el caso de Aníbal Acevedo Vilá. Y me lo decía semanas antes de que fuera público. Siempre que se confirmaba lo que me decía, me llamaba con su Lara, Lara, Lara. Gobernador, antes de que continúe, me gustaría mostrarle al público que lo que está leyendo y lo que estamos observando es una columna del periódico El Nuevo Día, Primera Hora, escrita por el compañero Jay Fonseca, y esto es lo que nos trae como prueba el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y lo que nos acaba de... Lo triste de esto es que en ese momento yo le estaba diciendo al pueblo que esa investigación estaba motivada políticamente. Y Jay Fonseca lo sabía. No solamente sabía eso, yo creo que él era estudiante de Derecho en aquel momento y es abogado. Él era testigo de un delito. La Fiscalía Federal no le puede filtrar a nadie, y mucho menos al opositor político. O sea, a mí me están investigando como gobernador. Y Fiscalía Federal le estaba diciendo anticipadamente a Tomás Rivera Chatz todo lo que estaba pasando. Y Jay Fonseca, lamentablemente, que es un paladín de luchar contra la corrupción, se quedó callado. Y no es hasta ahora, que obviamente está herido y peleado con Tomás Rivera Chatz, que lo dice públicamente. Si lo que está diciendo Jay Fonseca es mentira, pues ya serían otros 20 pesos, pero empata perfectamente. O sea, nosotros sabíamos que era un operativo político. Lo que no teníamos, obviamente, nadie en los federales nos iba a llamar. Y ahora resulta que era Tomás Rivera Chatz en contubernio con Rosemilia y los federales. Lo que tú estás diciendo aquí es que por una motivación político-partidista en la que identificas a Tomás Rivera Chatz como el cabecilla, se te descarriló políticamente a ti en un momento determinado cuando eras gobernador de Puerto Rico. Y eso evidentemente pues es la historia, sea o no sea cierto lo que tú acabas de decir aquí, así fue, como dices tú en tu propio libro. Luego de eso intentaste regresar a la presidencia del Partido Popular y no tuviste éxito. ¿Tú crees que el país ha estipulado, como estipulaste tu defensa, el asunto de los cheques y de los donativos, ese asunto ya, y que tú estás ya limpio de esa imagen que algunos dicen que para el Partido Popular un lastre? Yo sé que es un reto. Yo sé que es un reto y yo siempre asumo la responsabilidad, consciente de lo que voy a hacer. Curiosamente, esto es así camino, obra el destino. Esa columna es 2 días después que yo anuncié que me interesaba correr y yo la leo. Han pasado otras cosas. Este viernes el juez Delgado decidió que el caso de Julia Kelleher se quedaba en Puerto Rico. En el escrito de Fiscalía Federal, el nuevo fiscal federal, para argumentar que en Puerto Rico se pueden hacer juicios con justicia. ¿Sabe lo que dice el fiscal federal nuevo? Citan a su caso. Dicen, bueno, aquí procesamos a Aníbal Acevedo Vilá y se hizo justicia. Lo dice Fiscalía Federal, la de ahora. La de ahora. Obviamente, yo le voy a estar comunicando esto al país, por eso estoy aquí con ustedes. Ahora, la pregunta al final del día, el 3 de noviembre, si Aníbal Acevedo Vilá puede hacer el trabajo como comisionado residente, y eso yo te puedo asegurar que estoy más que listo para hacerlo. Y en cuanto al Partido Popular, este partido se fundó para luchar contra la injusticia. Si hay un líder del Partido Popular que cree que lo que me hizo Rosemilia a mí está correcto, que lo diga.
pero el Partido Popular. Pero no ha salido nadie a Un defender tu poco candidatura, ni a decir que está contigo tampoco. Yo no soy el ¿Por qué pasa porque eso? yo no soy el candidato de la maquinaria. Gobernador, Hay hay que limpiar la mugre del Partido Popular, como usted en su momento dijo. A mí me preocupa, porque has tenido diferentes posiciones dentro del gobierno de Puerto Rico, en el Ejecutivo, en el Legislativo, a nivel de la gobernación. Y regresas hoy y te presentas como alternativa para ir a Washington D.C., donde ya estuviste. Sin embargo, en esta ocasión, si llegaras, irías con algo diferente, que es esto. Porque aunque es no culpable, todavía hay gente que insiste en que sí lo hiciste, y mi pregunta es... ¿Tú sabes quién me llama para ir a Washington? Pero espérate, déjame decirte lo siguiente. Puerto Rico está pasando por un momento donde allá en Washington tenemos tan poca credibilidad, tan poca credibilidad, y yo como puertorriqueña, y no te estoy hablando como PNP, te estoy hablando como puertorriqueña. Yo como puertorriqueña me pregunto, llega Aníbal, exgobernador, que fue acusado, no encontrado no culpable, pero acusado a nivel federal al Congreso de Estados Unidos. Esa realidad de tu vida ¿no va a impactar todavía aún más la credibilidad de Puerto Rico ante los congresistas? No ha impactado hasta ahora. Cuando el Partido Popular ha necesitado ayuda en Washington, ¿tú lo sabes? ¿A quién llaman? Porque yo conservo las amistades, yo nunca abandoné Washington. Cuando Pedro Rosselló y Jennifer González necesitaban ayuda hace 2 años atrás, Ricardo Rosselló, perdón, ¿a quién llamaron? A este que está aquí, y yo fui. La reunión con Nancy Pelosi, quien abrió la reunión a petición de Ricardo Rosselló, este lo tengo que reconocer, porque el que tenía la relación con Nancy Pelosi era yo, fui yo. Me llevaron a una reunión con Roger Wicker, republicano, amigo mío, que yo nunca entendí, Jennifer no fue. O sea, fue Ricardo Rosselló y yo. Dice 2 viajes a Washington en compañía de Ricardo Rosselló. ¿Por qué? Pues que precisamente él entendía que yo conozco a Washington. Yo me texteaba con Jennifer en ese proceso. Yo iba a reuniones, algunas que iba solo, y le decía, Jennifer, acabo de encontrar este problema en la oficina tal, porque estaban tratando de resolver, de incluir algo para Puerto Rico en el bill de taxes de Trump, que obviamente pues Trump nos pasó por la piedra. Así que, y si alguien entiende el sistema de justicia criminal, es allí. Pero Aníbal, Bob Menéndez pasó por lo mismo. Lo sé. Y fue reelecto y es el presidente de la Comisión de Asuntos Externos. La reticencia y el descontento que puede existir en el Partido Popular no es solamente por su pasado en cuanto al caso criminal, también, no sé si producción lo tiene, hay unas expresiones suyas bien fuertes contra el Partido Popular. Sí. Se habla de mugre, se habla de limpieza. Exactamente. Y creo que eso es un comentario suyo del 2018, tan cercano como el 2018, que cae fuerte en lo que se llama, ¿verdad?, la base del Partido Popular. Vamos a verlo porque lo tenemos aquí. Lo primero que hay que hacer es una limpieza profunda. El Partido Popular se arregla con una manguera de presión. Esas son expresiones fuertes. Correcto. El Partido Popular se arregla con una manguera de presión porque ahí hay mugre. Y en esa misma expresión decía que el PNP la única forma de arreglarlo era marronazo limpio. Sí, pero usted está en el Partido Bien, Popular. marronazo limpio, y ahora mismo lo que estamos viendo en el PNP no es una primaria entre Wanda y Pedro, es una primaria entre los contratistas de Wanda y los contratistas Pero de gobernador, usted está en el Partido Popular. Estamos hablando del Partido Vamos a eso. Popular. Yo reclamé que tenía que ser por primaria y hubo resistencia. Y la primaria es parte de ese proceso de limpieza. Y yo te puedo decir, yo he caminado ya a los pueblos. La base entendió ese mensaje. Y se limpió el partido. No, le falta. Ahora, vamos a ver el contexto que eso se da. Esa expresión es mía. Pero ¿qué cambió en el partido? Se da a voy. Pero le falta. No. ¿Y quién sería? Le voy. Esas expresiones se dan cuando José Delgado, periodista del Nuevo Día, descubre que líderes del Partido Popular estaban usando en Washington una compañía que se llamaba DCI. Esa compañía había hecho una campaña bochornosa en contra de Puerto Rico y en contra de Alejandro García Padilla. Y yo me sorprendí. Tú estás hablando de Héctor Ferrer. Vamos a decir las cosas como son, Aníbal. Y Roberto Que era Prats. el presidente del y partido. Roberto Prats que hizo trabajo para ellos. Después de eso, descubrimos que los socios de Elías Sánchez, 2018, antes del verano, los socios de Elías Sánchez, los socios populares, también eran parte del entorno más cercano del liderato del Partido Popular. Y yo dije, después de Anaudi y después de Sosa, uno no se puede quedar callado. Y yo les puedo decir a ustedes que por lo menos a mí me consta que ninguno de esos buscones está al lado
de Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular, ni de Eduardo Batia, ni de Carmen Yulín. Nos tenemos que ir a pausa, pero quería preguntarle qué le parece esa querella que han radicado ante la Comisión Federal de Elecciones, precisamente porque ya usted obviamente es el candidato a la comisaría residente mientras continúa con su programa radial. Se querellaron del programa radial y hasta se querellaron del libro, lo tengo por aquí, de que publiqué el libro, como si el libro fuera... Mira, vamos a ponerlo claro. Primero, quiere decir que el programa de radio se escucha mucho, porque si nadie lo escuchara no les importaba. Segundo, yo veo una contradicción en esta hipótesis de que Aníbal Acevedo es malo para la papeleta del Partido Popular, y desde que yo anuncié, Tomás Rivera Chatz y Jennifer González, de lo único que se preocupan es de Aníbal Acevedo Vilá. Así que algo hay en mi candidatura que les preocupa. Desde que yo decidí que iba a aspirar, yo hablé con la gerencia de la estación y le dije, mira, ustedes me dicen cuándo me tengo que ir. Ellos me dijeron, vamos a hacer un examen legal. Rápido me dijeron, mira, hasta que a ti no te certifiquen como candidato, pues no hay ningún problema. De todas formas, llegamos a un acuerdo allá, y yo lo dije el primer día, dije, este programa va a terminar en algún momento. Pero no, y llegamos al acuerdo. Evitado eso mejor yéndote de una vez. Haciéndolo antes. Antes de que radicaran la querella. Eso es parte de mi trabajo, yo hago eso. Pero no ha sacado ventaja de ese espacio al aire. Mi programa de radio no cambió. Ahí va todos los lunes Kenneth McClinton. Ahí yo he entrevistado en estos días a Néstor Duprey, que está corriendo contra el Partido Popular. A Mariano Gale, a Milagros Guzmán, que está corriendo contra el Partido Popular. Llevo al juez Carlos, que yo creo que no es popular. Llevo a la periodista y escritora Ana Teresa Toro, que no es popular. ¿Y tienes comité organizado ya en la Comisión Federal de Elecciones? Muy buena pregunta. Yo acabo de radicar los papeles porque se cumple con los criterios de la ley federal, pero todavía yo no he sido certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, no soy candidato todavía. ¿Y saben por qué no soy candidato? Aparte de que ellos tienen que validar los endosos, porque una cosa es que tú los entregaste. Porque el compañero Pero Nadal, ya tú no tienes primaria. Sí, pero no. Si yo no hubiera radicado los 4.000 endosos o no fueran válidos, el partido no tendría candidato. No tendría candidato. Por eso. El compañero Nadal dijo públicamente que va a demandar. Y la comisión tiene que darle tiempo a él, los tiempos esos reglamentarios, para que él diga si va a reconsiderar, si va a demandar o si lo deja ahí. Por ende, no me pueden certificar, porque si él demanda, pues no soy candidato. De todas formas, desde diciembre habíamos acordado en la estación que el 28 de febrero, que es el próximo viernes, yo me iba, o si llegaba la certificación antes, yo me iba. Mira, Tomás Rivera Chatz... ¿O te vas el viernes o te fuiste ya? No, el viernes que viene. O sea, todavía vas a habíamos anticipado, lo que habíamos anticipado. Pero mira qué curioso. Tommy lo tiene allí en el Senado. Carmelo Ríos está en un programa, en una estación colega a la misma hora que yo. Vamos a hacer una pausa en la discusión. Pero una pregunta para cuando regresemos. Tú dijiste que falta limpieza en tu partido. ¿Alguien en particular que tengas en mente? Eso nos lo puede contestar cuando regresemos de la pausa aquí a Decisión 2020. Bien, amigos, regresamos a Decisión 2020 y continuamos en lo que ha sido esta conversación con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Creo que la compañera Suela hoy tenía una pregunta. Sí, yo creo que Puerto Rico completo tiene esa pregunta. Ahorita decías que en tu partido ya la limpieza ha comenzado, sin embargo no está terminada. ¿Quién falta? Mi llamado fue a los populares que hicieran la limpieza y la van a hacer en las primarias. ¿Y tú tienes alguien en particular? No, fíjate, eso es lo que, mira, yo me encuentro a gente en la calle que me dice, populares, ¿por quién voto? ¿Para la gobernación? No me preguntes a mí, te estamos preguntando a ti. Tú eres el que tienes que decidir quién tú crees que son los mejores hombres y mujeres para gobernador, para alcaldes, para representantes, para senadores. Y esta es la primera vez, y yo la quería de comisionado residente también, que el Partido Popular se ha crecido. Recuérdate que el año pasado había quien estaba diciendo que no hiciéramos primaria. Había quienes estaban diciendo, no, vamos a hacer una asamblea, vamos a hacer un método alterno. Y creo que ese proceso, además, la crisis la están viviendo todos los partidos. O sea, lo que yo dije es un reflejo de lo que todo el mundo dice. Los 3 partidos históricos en Puerto Rico están en crisis. Pero, Aníbal, y lo que hagan en este año, en gran medida, le va a dar oportunidades, no solamente para noviembre, sino oportunidades de cara Pero usted futuro. se siente tranquilo en compartir papeleta, ya sea con Batia, con Yulín o con Charlie Delgado Altieri. Te voy a decir lo que yo... Ellos quizás no, porque Eduardo Batia se sentó ahí la semana pasada y Carmen Yulín Cruz ha dicho más o menos lo mismo cuando se les pregunta, oye, ¿y cómo les afecta a Aníbal Acevedo Vilá en su papeleta? Dicen, bueno, pues, que el pueblo decida. No es un
fue lo que es dijeron. un uso directo de Yo te qué voy a- bueno que Aníbal esté en yo la te voy a decir, porque papeleta. es una de las razones por las que yo corrí también. Si Eduardo gana, a Eduardo, con razón o sin razón, se le identifica como de centro derecha. Y va a haber un sector en el Partido Popular o del voto flotante que va a tener resistencia. A mí se me identifica como más de centro, un poquito de izquierda, y yo en la papeleta voy a ayudar a Eduardo Batia a traer ese voto. Si es Carmen Yulín. Carmen Yulín se le identifica centro-izquierda, con razón o sin razón. Y a mí se me identifica un poco más al centro de Carmen Yulín. Si ella es la candidata, va a haber un sector del Partido Popular y del voto flotante que quizás no quiera acercarse a ella y yo voy a ser instrumento en traerlo. Si fuera Charlie, que es el que tiene menos posibilidades, Charlie no sabe nada de Washington, no conoce Washington y en ese sentido yo como su candidato en la papeleta le ayudaría a abrir las puertas en la esfera federal que todos sabemos, y más en este momento, que es fundamental de cara a las elecciones. Así que eso es lo que yo le aporto a la papeleta del Partido Popular, aparte de mi experiencia. Vuelvo a la pregunta inicial. La gente lo que quiere saber es quién está capacitado y tiene la experiencia y la agenda para hacer el trabajo que hay que hacer. Aníbal, en estos días estaba reportándose que había sido imposible emplazar a Juan Cancer Alegría, que fue el administrador de Retiro cuando tú eras gobernador, por una emisión de bonos que se quiere invalidar y que hay una disputa sobre eso allí. Pero la premisa fundamental es que eso terminó de hundir las posibilidades del sistema de retiro para sobrevivir, que tiene básicamente el gobierno pagando del cash las pensiones de los retirados del gobierno. ¿Tú sientes alguna responsabilidad por lo que pasó ahí? ¿Eso se te consultó? ¿Por qué? ¿Por qué se emitieron bonos? Que Juan Cancer Alegría comparezca, cualquiera tiene que comparecer. Pero no aparece. Ok. Yo sé que yo no debo hacer las preguntas, pero ¿cómo tú crees que fue la transacción? ¿Qué fue lo que tú crees que pasó allí? Bueno, La gente tú eres el gobernador, te la deben haber informado. La gente cree que cogimos los dineros de los pensionados y se los dimos a una gente privada. No, es al revés. Luis Fortuño no hubiera tenido con qué pagar las pensiones. Y esa fue una transacción donde unos bonistas que no han cobrado, por eso no es que está quebrado. Esos bonistas no han cobrado, por eso están demandando. Unos bonistas le prestaron al sistema de retiro y con esos chavos se le estuvo pagando las pensiones durante todos estos años. Cuando viene el cambio de gobierno, el director de retiro de Fortuño, que se me olvida el nombre, tengo la cara de él, Mayor, dijo que había que continuar con la transacción. Porque la transacción tenía partes y por razones politiqueras la tumbaron. Que pasan cosas imprevistas, que el mercado de valores cambia y eso. Yo no estaría citando a la administración de Luis Fortuño como una autoridad en deuda pública. Por eso lo que te estoy diciendo es que Juan Mayor dijo que había que mantenerlo y lo revocaron. Esto ha sido investigado por la Cámara de Representantes. Ahora, en este momento esos bonistas no están cobrando. Y pues, claro que los pensionados tienen que cobrar antes. Pero estuvo bien esa transacción. ¿Tú te sientes orgulloso de lo que se hizo allí? En aquel momento, con la información que teníamos, voy a ir un poquito más atrás. En mi primer año, yo presenté un proyecto de ley para aumentar la aportación del gobierno y de los empleados al sistema de retiro. El Senado lo aprobó. En la Cámara, Toñito Silva, presidente de la Comisión de Hacienda, rindió informe positivo. 2005, lo que había que hacer. Y José Aponte lo colgó. Cuando se está acercando el 2008, no queda dinero y entonces se presenta esta posibilidad como una transacción. Pero la gente, vuelvo y repito, cree que fue que cogimos los dineros de retiro y se los prestamos a una gente. No, fue al revés. Ellos le dieron liquidez al sistema y si no, en el 2009-2010 hubiera pasado. Pero están tratando de invalidar esa transacción ahora. Porque era nula. No. Lo que están tratando de decir es que esos bonistas no tienen garantía y que primero pagan los pensionados. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ellos se arriesgaron. Al final y al cabo, ¿tú estarías de acuerdo con que se audite la deuda? Sabiendo que tú pudieras ser ¿verdad? Identificado como una de las personas responsables de que estamos donde estamos. Abogado en mi programa de radio todo el tiempo a favor de la auditoría de la deuda. Inclusive, yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio más preciso, no solamente de cuándo fue que se cogió prestado, sino para qué. Porque por ejemplo, cuando ven la deuda de Aníbal, y voy a dar este ejemplo, ¿cómo se llama el centro de convenciones? Pedro Rosselló, ¿verdad? ¿Cuánto dinero ustedes creen que cogió Pedro Rosselló para construirlo? 0. Lo construyó con una línea de crédito. ¿Sabes quién tuvo que hacer la emisión para pagar el centro de convenciones que se llama Pedro Rosselló? Aníbal Acevedo Vilá, y la ponen como la deuda de Aníbal. ¿Pero tú hubieses podido cancelar el proyecto? No, ya estaba construida. Ya estaba construido.
ya estaba construido. O sea, ¿qué vas a hacer? Se debía, había que pagarlo. Así que esa es la realidad. Pero claro que estoy a favor de que se audite la deuda. Lo he estado en récord desde el principio. Aníbal, mi pregunta... Desde que Alejandro era gobernador y se aprobaron las primeras legislaciones, yo siempre estuve a favor. Mi pregunta va dirigida al hecho de que si usted llega nuevamente a Washington, ¿cómo iría en términos de su agenda? Porque sabemos que hay una Junta de Supervisión Fiscal. Sí. Usted tiene obviamente sus contactos en el Congreso, pero ¿podría hacerse algo más? Mira, primero, y esto también empezó en mi decisión, el único puesto que el pueblo de Puerto Rico puede elegir ahora en esta coyuntura histórica, que no está bajo la bota de la Junta, es el comisionado residente. Irónicamente, el puesto que históricamente se le identificaba como que tenía menos poder, es el único que no tiene que pedirle permiso a la Junta para hacer las cosas. ¿Y qué haría diferente de cuando usted era comisionado residente a si usted llega ahora? El escenario cambió totalmente. Obviamente, yo pude trabajar con un presidente republicano, un Congreso republicano, mitad del cuatrienio el Senado fue demócrata. Por ejemplo, yo logré que se aprobara en la ley No Child Left Behind que se le diera trato igual a Puerto Rico en todos los fondos de educación. Nadie habla de eso ya, de que estamos discriminados. Pero ¿y ahora cómo yo lo logré? Yo lo logré llegando a un acuerdo con Kennedy en el Senado, que en paz descanse, y Kennedy me dijo, vete a hablar con Boehner, que después fue speaker de la Cámara, era amigo mío, era el presidente de la Comisión de Educación, y Boehner me dijo, yo le dije, mira, Kennedy va a poner eso en el Senado. ¿Sabes lo que me dijo Boehner? No se lo digas a nadie. Porque si mis amigos republicanos se enteran que hay eso para Puerto Rico, cuando salga del comité de conferencia, lo celebra. Ahora, por ejemplo... Pero ahora estamos trabajando con el presidente Trump, que es un presidente complicado para los asuntos de Puerto Rico. ¿Qué usted pudiera hacer diferente para trabajar con este tipo de presidente ante la coyuntura que enfrenta nuestro país? Primero, si la gente está satisfecha con cómo Jennifer ha trabajado con Trump, pues que voten por Jennifer. Que voten con Jennifer. Lo primero que hay que hacer es identificar los aliados de Puerto Rico. En el primer agenda para mí, la Junta de Control Fiscal. Yo estuve hace unos meses atrás, antes de haber tomado la decisión, y me reuní con Raúl Grijalva. ¿Pero qué más se puede hacer? Bueno, da pena. Todos esos años la Junta se ha quedado. Da pena. Algo que me parece Raúl Grijalva tiene un borrador de proyecto de ley para empezar a quitarle poderes a la Junta, y ni Jennifer, ni el gobernador, y después la gobernadora lo ha respaldado. Lo primero que yo haría es, yo quiero que deroguen la Junta. Pero si no, decirle, ok, vamos y yo te voy a dar todo el respaldo como el funcionario electo del pueblo de Puerto Rico y espero con un gobernador o gobernadora popular para mover esa agenda allá en la capital. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que el gobierno de Puerto Rico está lleno de corruptos. Usted, con lo que es su pasado en este caso, cualquiera que haya sido el resultado, ¿cómo usted se enfrenta a ese argumento del presidente que ha identificado a toda la clase política en Puerto Rico como corrupta y qué usted le puede vender al presidente para que regrese esa credibilidad? En mis 4 años, cuando yo terminé, ni una sola agencia federal en Puerto Rico estaba bajo sindicatura federal, ni una. Es más, al revés. El Departamento de Educación, que cayó en sindicatura por culpa de Víctor Fajardo, en el final de mi cuatrenio se liberó de la sindicatura. En el Departamento de la Vivienda nos dieron el financiamiento más grande para modernización de residenciales. En mi cuatrenio no hubo ni un solo jefe de agencia señalado por corrupción. Ni uno solo. Ahora, ¿cómo uno brega con Trump? Bien sencillo. Primero, busca a los aliados puertorriqueños y le da respaldo a los demócratas que están solos. Me lo han dicho a mí. Estamos sacando... Yo tuve una reunión con un miembro del Congreso, con Ricardo Rosselló al lado, y a mí me dio vergüenza ajena, porque le decía, aquí nosotros estamos defendiendo a Puerto Rico y usted lo que está es aplaudiendo a Donald Trump. Segundo, si no responde, ¿qué hizo Jennifer González? Se fue a Florida a hacer campaña a favor de él. Pues hay que decirle, tú no vas a responder, pues yo me voy a meter en Florida a hacerte campaña en contra. Y vuelvo y repito, y con un gobernador o gobernadora popular, lo mismo. El americano entiende eso. Si tú le hablas con firmeza, si tú vas doblado, olvídate, alguien como Trump te pasa el rolo. Aníbal, si se puede contestar esta pregunta con un sí o con un no, que sería lo ideal. ¿El ELA murió? El ELA como a mí... no se puede contestar no te lo voy a contestar. ¿Sí o no? El ELA como a mí me lo vendieron cuando yo me convertí en popular, no existe. El ELA es, lamentablemente, lo destruyó el Congreso. O sea que murió. ¿Murió? Ahora, yo creo en una relación de asociación digna con los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial. Y ese va a ser uno de mis temas. Yo ya comencé a hablar con miembros del Congreso sobre la posibilidad de una legislación donde ellos reconozcan nuestro poder de convocar a una convención constituyente, a una convención de estatus, y que diga, si Puerto Rico la convoca
la legislación diga, si Puerto Rico la convoca, entonces el Congreso activa una comisión negociadora. Pero eso sería para conseguir la libre asociación. No, para conseguir la estadidad. Pero tú defenderías la libre asociación. Un Estado libre asociado soberano. Pero el ELA ya murió, dijiste. Un Estado libre asociado soberano, fuera de la cláusula. Te pones el mismo nombre. Libre asociación. El nombre del ELA funciona. Fuera de la cláusula territorial. Fuera de la cláusula libre asociación. Aníbal, sabes que cuando a mí nos dijeron que tú eras el invitado hoy, sinceramente, te tengo que decir, yo acabo de salir de la política. Este cuatrienio decidí no correr y yo me preguntaba, ¿por qué él quiere regresar? Y quisiera que nos dijeras y le dijeras al pueblo puertorriqueño, ¿por qué es que tú regresas a esto habiendo sido tan en muchas ocasiones experiencias positivas, en muchas ocasiones experiencias negativas? ¿Por qué tú estás regresando a esto? Y he hecho cosas en los últimos 12 años que me han llenado de mucha satisfacción. El programa de radio me lo he disfrutado. Estoy dando clases en las escuelas de Derecho, me lo he disfrutado. Publicado libros, porque la cosa está bien mala. Ahí está. Porque la cosa está bien mala para Puerto Rico en la capital. Es pensando federal. en Puerto Rico, Claro no que en sí. Aníbal Claro y que sí. reivindicarte. Claro que sí, créeme que por un momento pensé que Piti te había llamado para que hicieras la pregunta. Bueno, no es una decisión fácil, no es una decisión... O sea, de verdad, yo sentí y siento que había un vacío en mi partido y en el país. Y dije, bueno, pues uno se tiene que hacer disponible. Obviamente lo van a decidir. Si hubiera habido una primaria, lo decidían primero los populares, ahora lo decide el pueblo puertorriqueño. La situación en Washington, en la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, está en su peor momento en nuestra historia. Su peor momento. No nos entienden, no nos respetan, no nos hacen caso. Y pues, desde la perspectiva de alguien que piensa, como pensamos los populares, como los que pensamos en una relación de asociación digna con los Estados Unidos, pues ya entendí que me tengo que hacer disponible, y obviamente lo decide el pueblo puertorriqueño. Si las cosas estuvieran buenas, usted no estaría corriendo. Yo no estaría corriendo. Ahí está. Y por ejemplo, cuando en un momento se decía que Carmen Yulín iba a correr para comisionado residente, yo me quedaba en mi programa de radio y dando clases en la Escuela de Derecho tranquilito. Ahí está, bueno. Queda mucho por analizar en Decisión 2020, así que usted no se retire porque ya regresamos.